Muchas bendiciones desde acá de Venezuela. Te habla Alexander Farfán. Estamos acá reunidos en la iglesia Monte Oret, acá en Venezuela, en el estado Zulia. Aquí pues estamos en las instalaciones donde mi suegro, el pastor Timino López, el presidente de la Asociación Civil de Iglesia Evangélica Monte Oret de Venezuela. Esta noche estamos contentos porque estamos desde acá y poderles visitar a sus hogares por medio de la tecnología. Así que saludamos al pastor Mario y a la pastora Andrea, que están viendo. Gracias, pastores. Estamos contentos de poder estar junto a ustedes y a su hermosa congregación. Amén. Sí. Queremos hablar en esta noche, después de saludar a todos, de un mensaje que creo que se está escuchando por muchos lugares y es un tema muy oportuno en este tiempo. Y es hablar de avivamiento. Y muy especial porque la iglesia tiene ese nombre: Iglesia, Tiempo y Avivamiento. Amén. Interesante. Amén. Y creo que simplemente estamos convencidos que Dios no hace las cosas por hacer. Creo que hay un propósito de Dios por el cual todas las congregaciones están ahora reuniéndose en sus casas. Y creo que esto tiene que ver con lo que Dios está preparando para esa manifestación gloriosa que todas las naciones vamos a ver. Y se trata de un avivamiento grande. En la palabra de Dios, quiero tomar el libro de los Hechos de los Apóstoles. En el capítulo número 2, dice de la manera siguiente: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablase. El versículo 42 del mismo capítulo dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. He leído mi Biblia textual, que es Reina Valera 1960. Algunos tendrán otras versiones, pero básicamente está hablando del día de Pentecostés, donde fue derramado el Espíritu Santo de Dios sobre aquel aposento. Y específicamente quiero hablar con ustedes en esta oportunidad factores importantes para un avivamiento. El tema del avivamiento es un tema muy amplio. Creo que tiene más de 300 años escuchándose la palabra avivamiento. Pero específicamente quiero hablar de estos factores importantes para un avivamiento. Y cuando estoy hablando de la palabra factores, son las circunstancias que contribuyen para que se realice algo. Es la suma que exige para obtener los mejores resultados. Cuando estoy hablando de factores, son los elementos que influyen algo o para algo. También factores se podía explicar como que son distintos aspectos que intervienen, determinan o influyen en un modo correcto. Después de ver esta explicación de factores, puedo recordar una historia muy hermosa que fue hace mucho, fue en el siglo XIX, cuando dos personas estaban en una fábrica y estaban compartiendo cierta experiencia que habían vivido la noche anterior en una reunión cristiana. Estaban en un culto, en un servicio. Y mientras ellos hablaban, pasó por ahí un joven que era muy alto, un cuerpo muy atlético, y ellos observaron cuando aquel joven entra en la fábrica. Y de pronto una joven cuando pasó cerca este joven, una joven que estaba allí laborando, cae de rodillas llorando. Y a poco instante eran muchas las personas que cayeron de rodillas también orando, y no solamente oraban, sino que lloraban y se arrepentían de sus pecados. Hubo un impacto sobrenatural en ese momento dentro de aquella fábrica textilera que se reunía para laborar, pero algunas veces también comenzaban a dialogar según el compañero que estaba cerca.
y en ese momento hubo una manifestación del Espíritu Santo, hubo un avivamiento. Y esa persona, Charles Finney, que es conocido como uno de los grandes hombres usados por Dios en los Estados Unidos y América. Y él pudo hablar que los avivamientos tienen que ver con una manifestación, una intervención del Espíritu Santo de Dios. Es interesante escuchar estas historias porque nos ayudan a motivar nuestra fe, volver a darle chispa a esa fe sobrenatural que Dios quiere que estemos caminando en el día de hoy. Así que un líder que fue usado grandemente por Dios, y estoy seguro que en este tiempo Dios quiere levantar muchos hombres al igual que él, y estoy seguro que quizás a algunos de los que están conectados hoy también Dios lo usa de una manera sobrenatural y poderosa en los próximos días o en los próximos años en todas las naciones para la gloria de Dios. Amén. Entonces, cuando observamos también que la palabra avivamiento es un descubrimiento de la obediencia hacia Dios. Hablamos que avivamiento también se relaciona con fuego devastador, se habla de huracán, se habla de una lluvia torrencial. Estas son unas metáforas que son empleadas por la naturaleza, pero que nos ayudan a identificar lo que es un avivamiento. También la palabra avivamiento se puede decir que es una reforma, se puede decir que es una formación, habla también de renovación y habla también de un despertar espiritual. En la palabra empleada por algunos historiadores son palabras muy usuales quizás para algunos, pero es una palabra que dentro de el que conoce a Dios, el que conoce el Espíritu Santo, sabe que anhelamos ver cada día en nosotros ese avivamiento. Cuando hablamos de personas como antropólogos, sociólogos, que opinan que este fenómeno simplemente es algo de religión, y algunos de ellos dicen que es un movimiento psíquico, pero no es nada psíquico y tampoco es un movimiento o un fenómeno religioso. Es una manifestación dada por Dios. Es el amor de Dios expresado hacia la humanidad. Es la presencia del Espíritu Santo de Dios para traer un mover, un despertar en el pueblo de Dios y en aquellos que nunca han conocido a Jesucristo como su único y verdadero Salvador. Hay un diccionario en inglés, que es el diccionario de teología, que ofrece una posible definición afectada y habla que avivamiento es una palabra empleada durante unos 250 años. Y dice este diccionario que es una visitación de Dios que trae una nueva vida a su pueblo y a su iglesia. Así que podemos entender que un avivamiento es un acto divino, es algo que viene de parte de Dios, es una estrategia divina que Dios establece por amor a la humanidad. El doctor Edwin Orr, uno de los cronistas importantes en cuanto al avivamiento, dijo esta palabra: un avivamiento es un despertar, es un derramamiento del Espíritu Santo para vivificar. Entonces observamos claramente en algunos de lo que hemos nombrado que la importancia del avivamiento es hoy. El impacto de multitudes en los creyentes y en las personas no creyentes cuando hay avivamiento es algo sobrenatural. Y vemos personas no cristianas confesando a Cristo como su único y verdadero Salvador. El libro de los Hechos es muy importante porque el libro de los Hechos, como han dicho algunos, todavía no se ha cerrado. Es un libro vigente y hay una palabra viva y eficaz para este tiempo presente. Así que el libro de los Hechos, que fue escrito por Lucas mientras estaba en Roma con el apóstol Pablo, y es la continuación de su relato del libro o el Evangelio de Lucas, que obviamente es el mismo autor. Y vemos una forma histórica de unir esos dos eventos. Habla de la crucifixión y habla de la resurrección de Cristo. Y en un periodo de 3 años, aproximadamente a partir del año 30 después de Cristo, incluye un relato de la organización y los comienzos de la historia de la iglesia cristiana. Es un proceso del cristianismo que contribuye al enlace de los evangelios en las otras cartas. También se destaca la obra poderosa del Espíritu Santo. Es un libro que más fácil de leer, y por ser más fácil de leer, es más fácil para las personas volver al
la unción del Espíritu Santo, volver al principio y ser lleno por el Espíritu Santo de Dios. Hay muchas cosas que podemos hablar. Obviamente no lo podemos tomar todo en este tiempo, pero es muy importante. Entonces, los primeros capítulos del libro de los Hechos representa un verdadero libro de texto cuando deseamos conocer o buscar un avivamiento. Más sin embargo, podemos hablar que existen antecedentes en las Escrituras, por nombrar algunos de ellos, el libro de Jueces. Este proceso de renovación y extensión de los límites del pueblo en los reinados de Ezequías y Josías, reyes de Judá, en los siglos 8 y 9 antes de Cristo, ocurrió un despertar poderoso de la palabra, una obediencia, y vemos un acto masivo de arrepentimiento en ese tiempo. Observamos también el regreso del cautiverio y Esdras leyó el libro de la ley al pueblo y otra vez hubo un momento de arrepentimiento y una renovación poderosa de parte de Dios. El Espíritu Santo actúa creativamente dentro de cada uno de los contextos de la historia. Y esto es importante nosotros saberlo y conocerlo hoy. En el libro de los Hechos, en el capítulo 11, versículo 19-25, dice que fueron esparcidos por la persecución de Esteban. Recordemos que Esteban fue uno de los escogidos para servir a las viudas. Mientras predicaba la palabra de Dios, fue muerto y hubo una persecución. Y mientras hubo esa persecución, dice la Biblia que la mano del Señor estaba con ellos y un gran número creyó y se convirtieron al Señor. Es decir, que cuando Dios comienza un avivamiento, nadie lo puede detener, nadie lo puede parar. Llegó la noticia a Jerusalén y enviaron a Bernabé. Y cuando Bernabé llegó a ese lugar, observó algo muy poderoso. Dice la Biblia que cuando llegó al lugar, dice que vio la gracia de Dios. Y cuando nosotros entendemos que la gracia de Dios fue el favor de Dios, fue un avivamiento, algo poderoso que vio Bernabé en ese momento al llegar y ver observar esa manifestación. No solo en ese lugar, sino en Antioquía, en Corintios, que el principal de la sinagoga creyó, y recordemos que creyó él toda su casa, y muchos de los de Corintios oyeron la palabra de Dios y se bautizaron. En Éfeso, por ejemplo, allí Pablo se encuentra con ciertos discípulos y le pregunta, ¿ustedes habían recibido el Espíritu Santo? La respuesta de ellos, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Y el apóstol Pablo pone las manos sobre ellos y comenzaron a hablar en otras lenguas, y no solamente hablaron en lenguas, sino que también profetizaron. Ocurrió algo allí también, una experiencia que vivieron unos exorcistas queriendo echar fuera un demonio. Conocemos a Jesús, conocemos a Pablo, pero ¿quiénes son ustedes? Y se fueron de esa casa desnudos y heridos. Pero vemos después, más adelante, que todos aquellos que practicaban magia, todos aquellos que hacían obra de exorcista, comenzaron a quemar sus libros y un número grande se entregó al Señor. Así que la manifestación de el mover de Dios es algo sorprendente, y todo hombre de Dios, todo hombre que comienza a conocer la Escritura, a llenarse de Dios, desea el anhelo de que todas las naciones vuelvan a ese principio, vuelvan a la iglesia primitiva para ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Ahora la pregunta puede ser, ¿cuántos se animan a tener esa llenura del Espíritu Santo, vivir en avivamiento? ¿Cuántos se animan? Es la pregunta que nos podemos hacer en este tiempo presente. Hoy la iglesia, como creyentes, como líderes, como hombres llamados por un ministerio, necesitamos esa llenura del Espíritu Santo de Dios. Una de las sumas importantes de conocer y aplicar esos factores necesarios para nuestras vidas es ese avivamiento glorioso. Y vemos que la palabra de Dios es la única que nos puede dar, y consideramos esos factores importantes para vivir y recibir un avivamiento en nuestras vidas, en nuestra iglesia, en nuestro país, en nuestras naciones. Y el primer factor importante que yo quisiera, una forma de resumen, nombrar hoy, un primer factor importante para un avivamiento es una vida abundante de oración. Una vida abundante de oración. Todos perseveraban unánimes en oración y ruego, dice Hechos capítulo 1, versículo 14. Según el doctor Ron Davis, todos los que han escrito sobre avivamiento reconocen que estos son predicadores con abundante vida de oración. Ellos reconocen
que los grandes avivamientos ocurrieron fue por una manifestación por medio de la oración, una oración urgente y persistente. La oración es un énfasis importante. De esa manera, observa Lucas al hacer más hincapié en el libro de Hechos y también en el Evangelio, muy importante, porque vemos la conexión espiritual que Lucas hace con su narración. Una de ellas importantes es Lucas capítulo 3, versículo 21 al 22, cuando descendió o descansó el Espíritu Santo de Dios sobre la persona de Jesús mientras él oraba. Otro segundo podía ser cuando el descenso del Espíritu Santo sobre los discípulos mientras oraba. La oración es importante porque cuando oramos, según lo que nos ha hablado Lucas, el Espíritu Santo desciende de una manera sobrenatural y poderosa. Doctrinalmente, hablamos de un fundamento sobre lo que es la vida de oración. En Hechos capítulo 1, versículo 4, perseveraban unánimes en oración. En Hechos capítulo 2, versículo 46, perseveraban en el templo en oración. En Hechos capítulo 4, versículo 24, cuando oraron, tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento, cuando se habla de temblor, se habla de que tembló la tierra, está hablando de una señal de una intervención divina. Y observamos que en 1904, 1905, antes de un avivamiento en Gales, 400 personas en los Estados Unidos y 40,000 en Australia, aún un grupo de Gales estaba orando a Dios y Dios le visitó de una manera especial y poderosa. Así que mientras que estaban orando, tanto en Estados Unidos, 400, 4,000 en Australia, y estaban en Gales, un grupo pequeño orando, Dios visitó ese momento sobrenatural en Gales. Los misioneros en Corea comenzaron a orar y orando, dice, por la preocupación de la iglesia. Y cuando pasaron una semana de oración, algo sobrenatural ocurrió en ese momento y llegó el poder del Espíritu Santo de Dios sobre su vida y fueron llenos, comenzaron a ser avivados, hubo un avivamiento tan poderoso que predicaban, habían señales, sanidades y habían muchos milagros en ese momento. La iglesia de Valparaíso, después de meses orando, ayunando, predicando, hicieron una vigilia porque el Espíritu Santo ordenó que hicieran una vigilia de oración. Y cuando hicieron esa vigilia de oración, entonces en la madrugada de esa vigilia, el Espíritu Santo descendió de una manera sobrenatural y comenzó a haber un gran avivamiento en Valparaíso. En Ruanda, los misioneros pidieron apoyo urgente a aquellos que estaban ayudándoles en oración y desde Inglaterra oraron y ahí en Ruanda comenzó a llegar el poder de Dios y una manifestación sobrenatural que muchas personas se arrepentían, habían sanidades, habían milagros, había señales poderosas, porque todos estaban unánime en oración. Así que la oración es importante para un gran avivamiento. Cada vez que se hace oraciones, esto trae por consecuencia una manifestación del Espíritu Santo de Dios. La experiencia anotadas en todos estos avivamientos nos muestran que la iglesia en este tiempo debe de orar más. Debemos entrar en esa comunión, entrar en oración. Nuestra oración debe estar siempre en el nombre de Jesús por una vida de avivamiento, no solamente para nosotros, sino para nuestra familia, nuestro hogar y toda la familia. Habacuc capítulo 2, versículo 2 dice que el profeta oraba y decía, aviva tu obra en medio de los tiempos, hazla avivar. Un segundo factor importante para un avivamiento es el mensaje cristocéntrico. Importante. En Hechos capítulo 2, versículo 21, dice que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Y vemos la predicación centrada en la vida, obra, crucifixión, resurrección de Jesús, que trae un despertar sobrenatural. Dios, con la llenura del Espíritu Santo, tomó la vida de un hombre humilde, un humilde pescador, y siendo lleno del Espíritu Santo de Dios, él comenzó a hablar un mensaje cristocéntrico,
resaltaba solamente la obra de Jesucristo, resaltaba que Jesucristo es el Salvador, resaltaba que Jesús es el único Salvador de la humanidad. Más de 50 días atrás, o un poco de 50 días atrás, este pescador le había negado 3 veces que lo conocía. 50 días después, ahora este pescador que lo había negado, ahora está lleno del Espíritu Santo de Dios y está dándole la gloria a Dios y está predicando un mensaje tan poderoso que las personas a verlo decían, no, parece quizás Pedro, había una manifestación poderosa en el nombre de Jesús. Así que 50 días atrás, Pedro le había negado 3 veces, recibe la bendición, la unción de Dios, recibe la llenura del Espíritu Santo, y aquel que le había negado ahora está siendo usado de una manera sobrenatural con el poder del Espíritu Santo de Dios. Eso es algo extraordinario, porque la unción de Dios, el avivamiento puede transformar a cualquier ser humano. No importa las veces que usted le haya negado, no importa quizás en una religión que estuvo pasada, lo importante es que cuando llega Jesús, llega el poder del Espíritu Santo, será transformado. Así que el primer factor importante es la oración, y este segundo factor importante es el evangelio cristocéntrico, anunciar las obras de Jesús. Jesús nació, Jesús vivió, hizo las obras, murió, resucitó y está a la diestra del Padre. Nuestro mensaje siempre tiene que ser basado en la vida de Jesús, porque en ese nombre, en el nombre de Jesucristo hay poder. En ese nombre los discípulos se echaron fuera demonios. Los discípulos en ese nombre vieron milagros, vieron sanidades. Entonces nuestro mensaje lleno de la unción de Dios y en el nombre de Jesucristo, nosotros vamos a ver en este tiempo unas manifestaciones poderosas. Cosas mayores harán en mi nombre. Textualmente lo dijo el mismo Jesús. Entonces debemos de obedecer que en este tiempo, con la iglesia o como ministros, como líderes que somos, líder de alguna célula, líder de jóvenes, siempre llevar un mensaje que hable, exalte la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Él no se quedó en la tumba, Él ha resucitado. Muchos se quedaron en la tumba. Mahoma se quedó en la tumba, Buda se quedó en la tumba, mas Jesucristo no está en la tumba está vacía. Y en ese nombre hay una autoridad, hay un poder glorioso. Cuando predicamos en ese nombre, hay milagros, hay sanidades. La unción de Dios llega de una manera sobrenatural a las vidas de los que escuchan el mensaje de Dios. Así que importante, porque cuando centramos nuestro mensaje específico, la gloria de Dios comienza a ser manifestada. Se anuncia el plan de salvación para el mundo, y es lo que hace Pedro en Hechos capítulo 1, en el versículo 22, 24, lo que resalta es que él anuncia el plan de salvación para el mundo. ¿Cuál? La resurrección de Jesús llegó a ser el punto principal de su discurso. Pero la predicación gloriosa es decir que Jesucristo ha resucitado. Así que elementos esenciales del mensaje del Pentecostés, repito, para muchos que me están oyendo, es el querigma, un mensaje que predomina, es un mensaje lleno de la autoridad del Espíritu Santo de Dios. En Hechos capítulo 2, versículo 37, al oír esto, se confundieron, dice la palabra de Dios, de corazón, y en la palabra catenizán. Y la palabra catenizán es la idea de una espada que entra directo al corazón y comienza a formarse lo que es la metanoía, que es el arrepentimiento. Una connotación de cambio y una actitud es cambiar la forma de pensar, es un remordimiento por el pecado. El ser humano, cuando escucha el mensaje de la palabra de Dios, comienza a tener una transformación y un cambio. Así que la predicación es importante cuando es cristocéntrica, porque son elementos principales para un gran avivamiento en nuestras vidas. Debemos de volver a ese mensaje poderoso de la palabra de Dios. Debemos de volver a ese mensaje expositivo, que es muy importante para este tiempo, pero que siempre vaya centrado en el nombre de Jesús. Hay un tercer factor que quisiera nombrar en esta oportunidad, y habla del factor de la comunión, y es la koinonía, que vemos que esa comunión era tan poderosa y era muy asociada entre ellos, porque esa comunión les ayudaba, oraban juntos, comían juntos con armonía, con sencillez de corazón. Y vemos que esta comunión que Jesús les enseñó a ellos fue planeada
por medio de Dios, no fue planeada por medio del hombre. Y el Espíritu Santo, cuando fue derramado en el día de Pentecostés, comenzó a haber una unión. Partían el pan de las casas, comían con alegría, con sencillez de corazón, estaban juntos en la oración. Y vemos que la comunión con Cristo era importante. Vemos la comunión con el Espíritu Santo, para ellos era importante. Vemos la comunión con los creyentes, era importante. La comunión con las viudas. Había una coinonía, había una comunión, los hermanos juntos. Y esto es importante, importantísimo para un avivamiento. El avivamiento es una unidad, el avivamiento es estar juntos en armonía en el nombre del Señor. Entonces, resumo que un avivamiento poderoso para este tiempo, en los factores que he nombrado, el primero es volver a la oración, el segundo es volver a la prédica, a la prédica expositiva, lleno del mensaje de Jesucristo. Y lo tercero, que solamente tomé tres porque hay varios, la comunión. Tomé estos tres porque son más importantes y lo más resaltante dentro del libro de los Hechos. La comunión, que cuando llega el poder del Espíritu Santo de Dios, estamos todos unánimes, todos juntos. Un avivamiento poderoso en el nombre de Jesús. Y no hay otro hecho de la historia que ha ocurrido en la iglesia donde todas las congregaciones, las naciones, las iglesias en general estuvieron días encerradas en su casa por una pandemia, aunque para muchos era una derrota, pero Dios estaba haciendo una estrategia. Aunque estábamos en casa, pero Dios nos volvió a la oración. Dios nos volvió a la comunión con Cristo. Dios nos volvió a exaltar el nombre de Jesucristo. Y creo que Dios en esta oportunidad, Dios quiere traer un gran avivamiento sobre nuestras vidas. Y quisiera tomar estos minutos para orar, hacer una oración. Sé que hay personas que me están observando ahora y todo ese día en casa he estado encerrado orando por personas con la pandemia, con el COVID-19, personas que estuvieron mal. Tengo algunos reportes en mi teléfono de pastoras que partieron con el Señor, pero también tengo pastores que Dios los trajo de vuelta. Estaba una pastora de Colombia que estuvo a punto de morir, creo que me está escuchando por allí, ya dijo que iba a estar conectada. Estuvo a punto de morir en la UCI, 5 días en la UCI, y le enviamos una palabra de aquí de casa, de mi habitación, de la intimidad, y Dios hizo algo sobrenatural. Ya ella está perfectamente bien en su casa. Y como ella, varias personas que quizás también me están viendo, porque le pedí que se estuvieran conectados, y Dios está haciendo milagros. Dios está haciendo cosas grandes. Y creo y estoy convencido que vamos a ver una manifestación sobrenatural de todo lo que estamos viviendo ahora en la intimidad con Dios, en el secreto con Dios. Creo que lo vamos a ver. Y en mi oración quiero cerrar en este momento con esa oración por todos los que están allí y algunos que digan, yo quiero ser avivado. Yo quiero volver a la oración. Yo quiero volver a predicar a Jesucristo como Rey y Señor de mi vida. Yo quiero volver a esa comunión con la iglesia. Quiero volver a esa comunión con el Padre. Quiero volver a esa comunión en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Allí donde usted está, usted puede levantar su mano en señal de victoria en el nombre de Jesús. Y de aquí vamos a enviar la palabra de Dios. Amén. Y la palabra de Dios tiene poder para transformar, para sanar y para cambiar. Hemos visto en nuestra vida milagros sobrenaturales. Hemos visto que Dios hace cosas grandes. No importa que estemos a la distancia, en la misma palabra que Jesús le envía al centurión a la distancia, es la misma unción que está allá en Argentina, que está en Panamá, que está en Ecuador, que está en Perú, que está en todas las naciones en este momento conectados con el poder de Dios. En este momento ya no estamos conectados con la tecnología, estamos conectados con la unción y el poder de Dios. Padre, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, hemos hablado tu palabra y hemos creído, Dios mío, que tu palabra es verdad. Y así como esa manifestación poderosa sobre los discípulos, sobre los apóstoles, Señor, y vemos los grandes avivamientos que ocurrieron, Dios mío, a través de la historia de la iglesia, creemos que estamos a punto de ver una manifestación poderosa y sobrenatural. Dios mío, primeramente oro por aquellas personas que están enfermas. En el nombre de Jesús, ordeno ahora toda enfermedad que salgan de los cuerpos ahora. En el nombre de Jesús, como está escrito en Isaías, que por la llaga de Cristo fuiste sanado. En el nombre de Jesucristo, recibe la sanidad divina, recibe la salud, recibe el milagro sobre tu vida. Creemos que hay milagros extraordinarios.
se va toda enfermedad, se va todo COVID-19, se va en el nombre de todo tipo de enfermedad, se va de los cuerpos, en el nombre de Jesucristo. Crea riñones nuevos ahora, porque tú eres el Rey de Reyes, Señor de Señores, el principio, el alfa y el omega, para gloria del Padre, en el nombre de Jesucristo. Crea ahora mismo, Señor, órganos nuevos en el nombre de Jesucristo. Oh, glorioso Padre amado, en el nombre de Jesús, levanta a aquellos que están en cama, levanta a aquellos que están en los hospitales, Señor, aquellos que han sido abandonados, levántalos. Dios mío, lo que es imposible para la ciencia, para ti no hay nada que sea imposible. Glorifica el nombre del Rey de Reyes, Espíritu Santo. Glorifica el nombre de Jesucristo ahora por el poder de tu palabra. Padre, creemos que así está hecho en el nombre que es sobre todo nombre. Oramos por un avivamiento. Señor, bautiza con el Espíritu Santo en esta hermosa hora. Oh, bautiza con el Espíritu Santo. Bautiza con el Espíritu Santo. Aleluya. Trae un despertar poderoso. Dios mío, aviva los ministerios. Dios mío, levanta a Argentina como los años pasados, Dios mío. Padre, cuando Argentina ha visto avivamientos gloriosos y poderosos, Dios mío, que Argentina se levante, Dios mío, con una gloria sobrenatural y poderosa. Aleluya. Santo es el Señor. Recibe del Espíritu Santo. Santo, aleluya. Recibe del Espíritu de Dios. Recibe del Espíritu Santo la gracia transformadora. Aquí quiero un despertar de Dios en tu vida. Vamos, levántate. Vamos, levántate. Vuelve a la oración. Vuelve a orar. Vuelve al clamor. Vuelve a la intercesión. Vuelve a la intimidad con Dios. Ahí está la presencia de Dios sobre tu vida, sobre tu hogar, sobre tu esposa. Ahí está el poder de Dios manifestado de una manera sobrenatural y gloriosa. Creemos que Dios lo está haciendo, creemos que Dios lo ha hecho, creemos que Dios está tocando vidas ahora, creemos que Dios no estamos aquí simplemente para una conversación, estamos aquí en la comunión de Dios, estamos en la comunión perfecta del Padre, Hijo y del Espíritu Santo. Dios, el Dios Padre, ha hecho cosas grandes sobre la vida de aquellas personas que están ahora mismo en el nombre de Jesús escuchando la palabra. Vamos, vamos por fe. Quizás la ciencia te ha dicho que no puede. Quizás te ha dicho que vas a morir. Vamos, en el nombre de Jesús, cancelo la muerte en el nombre de Jesucristo. Cuando llega la vida, retrocede la muerte. Cuando llega Jesús, retrocede la muerte. Ahí está la vida. El dador de la vida, Jesucristo, Rey de Reyes, Señor de Señores. Vamos, recibe de Dios ahora. Recibe del poder de Dios. La gloria del Señor. Aleluya. Santo es el Señor. Gracias, gracias. Gracias, Padre. Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias, oh Santo, Santo. Aleluya. Gracias, Espíritu Santo. Aleluya. Gracias, gracias. Vamos, den libertad al Espíritu Santo de Dios. Dele gracias porque Él está para bendecir tu vida. Dele gracias, dele gracias. Dele gracias. Hay una de las personas que están conectadas que había tenido un sueño, que había visto un río grande. Bueno, hoy es la noche de ese río poderoso. El Espíritu Santo está contigo para bendecirte. Es la noche de gloria para ti. En el nombre de Jesucristo. Damos gracias porque Dios ha sido bueno y Dios ha sido fiel. Gracias por este momento especial. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu intervención divina en esta reunión tan hermosa. Gracias por los pastores. Señor, bendice sus vidas, bendice su ministerio de una manera especial y poderosa. Y las personas que puedan testificar, claro que si testifique, creo que Dios ha tocado corazones, creo que Dios ha tocado vida. Creo que el fuego del Espíritu Santo de Dios pudo llegar a esos lugares, a hacer un impacto sobrenatural y poderoso por medio de la palabra del Señor. Aleluya, gracias. Amén. 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 Bueno. Amén. Bueno, damos gloria a Dios en esta noche. Aleluya. Bueno, damos gracias a Dios por la vida de su siervo, el pastor Alexander. Queremos orar por tu vida, por tu familia, por tu ministerio. Como siempre hacemos cuando tenemos el privilegio que nos visiten, que nos ministren. Así que quisiéramos como iglesia orar por vos. Antes de despedirnos. Amén. Sí. Amén. Cerrá tus ojos. Amén. Vamos a bendecir la vida. Señor. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por la vida de tu siervo Alexander. Gracias por la vida de su esposa, su hija, su familia, el ministerio. Padre, ahora en el nombre de Jesús, te damos toda la gloria, la honra y la alabanza. Gracias porque en esta noche tú has usado la vida de tu siervo con poder, con unción, con gracia.
Y ahora llénalo de tu Espíritu Santo. Que Él reciba de tu unción, de tu poder, de tu gracia en esta noche. Levántalo cada día más, úsale con poder de lo alto. Gracias, Señor, por esta palabra. Gracias porque tú seguirás usándolo para tu gloria, para tu honra, para tu alabanza. Derrama en Él cada día más espíritu de gracia, sabiduría, inteligencia, revelación, unción de tu Espíritu Santo como nunca antes. Y úsalo a tus siervos, para a él, a su esposa, a su familia, su ministerio, la iglesia. Señor, que tu gloria descienda, que tu unción y tu poder cada día más descienda sobre su vida, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén y amén. 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 Gloria a Dios. Amén. Bueno, Dios te bendiga, Pastor Alexander. Gracias por este tiempo que hemos compartido. Muchas bendiciones. Ahora cortaremos esta grabación, seguimos en el último bloque, así que ha sido una bendición en esta noche que nos hayas ministrado esta palabra que un placer. seguramente va a cumplir el propósito para el cual el Señor la trajo a la iglesia. Amén. 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 Dios les bendiga. Bendiciones.